Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de Santa Jacinta, religiosa del año 1640. Jacinta en griego significa flor de buen olor. Esta es una santa que tuvo dos conversiones, o cambios de costumbre de la maldad hacia la santidad. Ella, como San Agustín, tuvo que convertirse de una vida mundana a una vida de religiosidad, y luego, como Santa Teresa, tuvo que convertirse de una vida de poco fervor a una vida de gran santidad. Jacinta nació en una familia muy rica en Viterbo, Italia, en 1585. Era hermosa y coqueta. No pensaba sino en vanidades y lujos. Su deseo era contraer matrimonio con algún joven rico y famoso. Pero tuvo una gran desilusión cuando vio que su hermana, menos hermosa y menos vanidosa, lograba casarse con un señor muy importante de Roma, mientras que ella, por lo demasiado superficial y orgullosa, la determinaban muy poco los jóvenes. Entonces se dedicó a mayores lujos y más coqueterías, pero esto no le hacía feliz, sino que la llenaba de infelicidad y desilusión. Sus papás estaban afanados al ver sus comportamientos tan mundanos, pero de pronto un día dispuso irse de monja al convento de las hermanas franciscanas. Tenía 20 años. Era la primera determinación verdaderamente prudente que tomaba en su vida. Era su primera conversión. Pero sucedió que al poco tiempo de estar en la comunidad comenzó a vivir una vida no de santidad, sino de relajación. Exigió a las superioras que le permitieran tener en el convento todos los lujos que su familia, muy rica, le podían proporcionar, y más parecía una señorita de mundo que una fervorosa religiosa. Asistía con indiferencia a los actos religiosos y hacía poco caso a los avisos de sus superioras. Dios había obtenido que se hiciera religiosa, pero el diablo conseguía que no fuera una religiosa fervorosa. Y he aquí que la misericordia del Señor le envió dos medios muy eficaces para convertirla. El primero fue una gravísima enfermedad. Cuando tenía 30 años, se sentó en las puertas del sepulcro, y en medio de los fortísimos dolores, se puso a pensar qué le diría nuestro Señor en el juicio y la hora de su muerte, si ella continuaba viviendo aquella vida de relajamiento y de indiferencia religiosa. Ofreció sus dolores a Dios para que le perdonara y para que le concediera el don de la conversión, y mandó llamar a un santo sacerdote. Ahora Dios le iba a dar la salud del cuerpo y la salud del alma. Y aquí le llegó el segundo medio que el cielo le enviaba para que se convirtiera. Aquel sacerdote franciscano era muy estricto, y al llegar a su celda y verla tan llena de lujos y adornos, le dijo que él no la podía confesar, porque ella vivía más como una mundana que como una religiosa franciscana. Y se alejó diciéndole que el paraíso no estaba destinado para los que viven como ricos, comodones y orgullosos, sino para los pobres de espíritu, que viven sin lujos ni cosas innecesarias. Esta enérgica determinación del padre confesor la hizo cambiar completamente. Mandó sacar todos sus lujos de su habitación, y al día siguiente, al volver el santo sacerdote, hizo Jacinta una confesión de toda su vida, llorando de todo corazón y arrepintiéndose de todos sus pecados. Y desde aquel día su vida fue otra, totalmente distinta. Dios le había concedido el don de la verdadera conversión. Dejó sus vestidos lujosos y sus vanidades y empezó a vestir como la religiosa más pobre del convento. Desde el día de su conversión, Jacinta ya no tomó alimentos finos ni rebuscados como antes, sino que se alimentaba de lo más pobre y ordinario de aquel convento. A nadie le permite que le recuerde que viene de una familia muy rica, sino que pide que la llamen simplemente la hermana Jacinta y que la traten como a la más pobre de las hermanitas. Las actas de su canonización dicen que su mortificación era tan grande que la conversión de su vida era un constante milagro. Eligió como patrono al arcángel San Miguel para que la defendiera de los continuos ataques del demonio. Ya no volvió a salir a visitas y a charlatanerías con familiares o a reuniones mundanas. Meditaba frecuentemente en los sufrimientos de Cristo crucificado
y esto la impulsaba a sufrir con mucha paciencia por amor al Redentor. Su humildad era admirable. Se consideraba la más manchada pecadora del mundo. Su habitación era totalmente pobre, sin adornos ni comodidades. Pedía perdón a las demás religiosas por los malos ejemplos que ella había dado en sus primeros años de religiosa. La nombraron maestra de novicias y exclamaba suspirando que ella no había sabido gobernarse a sí misma y por lo tanto no era capaz de dirigir a otras. Pero en ese cargo demostró una gran sabiduría y una exquisita comprensión y bondad para comprender a las demás débiles. Tenía el don de consejo y eran muchas las personas que la consultaban. Durante 17 años sufrió de dolores cólicos estomacales y cuando se hallaba sola lloraba y se retorcía, pero cuando estaba atendiendo a otras personas se le veía sonreír como si nada estuviera sufriendo. Cuando alguien le decía que sus sufrimientos eran muy grandes, exclamaba: «Más merezco por mis pecados», y consideraba sus penas y dolores como el mejor medio para ganarle a Dios los pecados con los cuales lo ofendió en su juventud. Empleaba para crecer en santidad largas horas rezando y meditando ante el Santísimo Sacramento y ante la imagen de Jesús crucificado, la lectura de libros espirituales y el seguir los sabios consejos del sacerdote que la había convertido, el padre Bernardo Biachetti. Lo que más pedía a Dios era la conversión de los pecadores, y con sus oraciones y sacrificios obtuvo del cielo la conversión de un temible pecador de Viterbo, Francisco Pasini, y este cambió de tal manera su comportamiento que no solo dejó sus maldades antiguas, sino que en adelante se dedicó a ayudar a la santa en sus actividades apostólicas y en esas asociaciones espirituales. Santa Jacinta fundó 2 asociaciones, la Compañía de Penitentes y los Oblatos de María. Estas personas se dedicaban a visitar enfermos e instruir niños en la religión y a desagraviar a Dios por las ofensas que se le hacen. La santa propagó mucho en Viterbo la piadosa costumbre de las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento. Santa Jacinta logró por medio de sus cartas muchas conversiones de pecadores. A algunas superioras de conventos que no exigían a sus religiosas el estricto cumplimiento de sus deberes, les escribió cartas muy severas y obtuvo que varias casas religiosas volvieran al fervor. Las reuniones mundanas de las gentes cambiaban de tema y empezaban a hablar de cosas espirituales y piadosas cuando llegaba nuestra santa, y su presencia hacía un gran bien a esas gentes. Santa Jacinta hacía el viacrucis por la noche, sola en el templo, con una pesada cruz sobre sus hombros y con los pies descalzos. Su amor a la Virgen María era tan grande que cuando oía pronunciar su nombre, se le llenaban de suaves colores su cara y se aumentaba su entusiasmo. Su práctica de piedad preferida era la Santa Misa y asistía a ella con gran fervor que frecuentemente estallaban lágrimas de emoción. Después de la comunión, se quedaba un largo rato dando gracias a nuestro Señor y a veces quedaba en éxtasis. Dios le dio el don de profecía y anunció muchas cosas que iban a suceder en el futuro. También obtuvo el don de los milagros y consiguió admirables curaciones. Y el Señor le concedió el don de conmover los corazones, aún los más duros y empedernidos, y por eso consiguió tantas conversiones. Murió Santa Jacinta en el año 1640, y después de muerta, obtuvo para sus devotos tan grandes favores y milagros, que el Santo Padre, el Papa Pío VII, la declaró santa. Su cuerpo se conserva incorrupto en Viterbo. La Santa Sede declaró, al canonizarla: el apostolado de Jacinta ganó más almas para Dios que los sermones de muchos predicadores. Santa Jacinta, te rogamos por las muchas frívolas, para que se vuelvan prudentes. Pídele también a Dios que todas las religiosas se vuelvan santas como tú. Esta fue la historia de Santa Jacinta, mujer que se dedicó a la mundanidad. Era mundana, era una mujer como cualquiera. Muchos de nosotros, hermanos, creemos que porque hemos estado viviendo mundanamente,
no podemos conseguir el favor de Dios a la conversión. Pero la realidad es otra. Pudimos ver en esta mujer que era totalmente mundana. Le gustaba ser muy coqueta. Coqueteaba tanto con los hombres. Podemos ver hoy en la actualidad cómo hay mujeres que coquetean, que se visten muy lujosas. Pero en realidad a veces ni conocemos sus corazones. A lo mejor esta mujer tenía un corazón muy bueno y Dios le consiguió la gracia de volverse a su amor. Enamorarse totalmente de Jesucristo y de nuestra Madre Santísima. Como pudimos ver aquí en su historia, dice que sentía una gran devoción por nuestra Madre Santísima y que hacía el Vía Crucis ella sola por las noches con una pesada cruz. Todo esto lo hacía ella por todas las ofensas que le había hecho a nuestro Señor cuando joven, los sufrimientos que ella sentía con sus enfermedades. Pudimos escuchar que mucha gente le decía cuánto ha de sufrir. Sin embargo, ella les decía que más merecía por las ofensas que le había hecho a nuestro Señor. En realidad, hermanos, ¿cuántas ofensas no le hemos hecho nosotros a Dios? Y que aún así el Señor nos perdona nuestros pecados, nos perdona todas las ofensas que hemos cometido ante Él, y ni siquiera así nos enmendamos. Seguimos pecando, seguimos cayendo, seguimos siendo corruptos ante Dios. Y Dios se merece algo más de nuestra parte. Debemos ser comprensivos con nuestro Señor, amarlo de todo corazón, que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor, ¿verdad? Siguiendo los pasos de Jesús, siguiendo los pasos de nuestra Madre Santísima. Por eso es tan importante, mis hermanos, que leamos libros espirituales, libros que de verdad nos llenen. Estas personas nos hacen pensar, especialmente esta santa que les leí hoy día. Ella para mí es un ejemplo de vida para hacer un cambio, ¿verdad? Y que cada uno de ustedes, mis hermanos que están escuchando por allí, también interioricen estas palabras de hoy día y las pongan muy dentro de su corazón y piensen en qué estamos ofendiendo a Dios y de qué manera podemos enmendarnos para que Dios nos perdone y Él nos va a dar la gracia, mis hermanos, de no seguir cayendo tanto en el pecado como se la dio a esta mujer. Yo me imagino a esta muchacha que era una mujer tan vanidosa que se sentía volar por los aires, que no había hombre que le pudiera llegar. ¿Por qué? Porque era muy bonita, era muy agradable, pero sin embargo los hombres no la podían ver, no la podían ni siquiera acompañar, porque sentían hasta temor de que los fuera a rechazar. Y entonces por eso los hombres no se le acercaron. Y esto era para algo, mis hermanos, que más tarde Dios tenía guardado para ella. Algo más grande que lo que le sucedió durante su juventud. Ella esperaba casarse con un hombre muy rico. Sin embargo, fue algo mucho más grande que eso, llegar a la santidad, ¿verdad? Dice que en Italia, en una ciudad de esas, ella se conserva incorrupta. Y es algo que Dios no a todas las personas les da como regalo. Así es que echémosle muchas ganas, mis hermanos, portémonos bien para que nuestro Señor se agrade y también nos dé la gracia de llegar a la santidad. Que Dios les bendiga.